Sí, Tania, sí, dime. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Em, Disculpe eso de los grupos que nos pidió crear. Ajá. Hay como que sea el mismo grupo para ecología y para investigación. Eso es lo que me estaban señalando en un correo, claro. El tema, para mí el tema es que todos estén en un grupo, ¿no? Por eso les mencioné que si es que no se logra, digamos, yo voy a tener que designar a los que estén ahí un poco, digamos, sin grupo, ¿no? Entonces, veamos cómo la idea es organizarse de aquí bueno, lo antes posible, cosa que la otra semana tengan la tarea ya, que creo ya la otra semana empieza a correr. Bueno, en cuestión de tiempo, yo en ese aspecto, la idea es que entreguen bien, podemos manejar ese tema, ¿ok? Así como se pudo hacer algo con la tarea de este curso, también se puede hacer. Vamos viendo cómo nos organizamos, cómo están, y ahí vemos el tiempo. En principio es una semana, pero ahí podemos manejar eso, ¿de acuerdo? Para que puedan cumplir bien, y sobre todo cuando es en grupo, ¿no? Entonces, ese tema del tiempo sí se puede manejar, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí podría ser. Y, y de hecho me mandaron un grupo que era digamos, ecología y lo mismo del otro, de este curso. Entonces, veamos cómo estamos organizados, si se cumple, digamos, la expectativa de los 6 grupos. Es que a ver, en ecología del desarrollo hay alrededor de 42, creo, en lista. Y en investigación cualitativa, creo que son por ahí por 37, 38. No, no hay mucha diferencia. Bueno, ahí depende mucho cómo se organicen, ¿no? Y vamos a ver quién queda volando, y ahí los vamos colocando en el grupo. Sí, Erika. Buenas noches, Magister. Magister, entonces en investigación puede haber un grupo de 7, porque ahí decía de 6 integrantes. ¿Puede ser uno de 7? em, mándamelo, igual, mándamelo. Y yo, es que tengo que ver ya el panorama general, cómo están constituidos. Porque si hay 7 y en otro hay 3, no calza mucho, ¿no? Mándenme los que ustedes se van a organizar, cómo van a estar organizados. Y yo veo el panorama general y ahí lo bueno sería que me manden lo antes posible, ¿no? Para poder tener esa panorámica, ¿ya? Esa visión. Entonces, en principio debería, o sea, son hasta 6. Bueno, ahí hay que ver. Mándamelo igual, ¿ah? Erika. Ok. Bueno, Magister, gracias. Sí, ok. Entonces, vamos a ver, Nancy, ¿sí? Magister, buenas noches. Pero una consulta, no sé si a los demás compañeros les pasa eso, pero a mí la tarea me sale con 19 días de retraso, profe. ¿Cuál tarea? La Cuál? tarea colaborativa 2, la de los grupos, la de investigación. Mm, tengo que revisar la plataforma, porque ahí uno configura las fechas, ¿no? Entonces hay que revisarla. La tarea colaborativa no puede ser porque yo todavía no la coloco. Ah, entonces No, tal vez debe ser por eso, porque dice que se ha cerrado el 4 de abril. Me no, aparece con no, no, 19 días de atraso. no. La configuración está en la cuarta semana. Eh, todos los docentes van a pedir la tarea en la cuarta semana.
Entonces, todavía ni siquiera hago el planteamiento de la tarea, solamente lo que está en sílabo. Entonces, una vez que de la cuarta semana que empieza el 28, de ahí se tiene que contar los días que se van a, se van a dar para que se elabore esa tarea. Ya, tengo que revisar porque creo que incluso esa tarea está oculta, o sea, para los estudiantes, entonces no sé, a lo mejor tengo que ver la plataforma de qué se trata y a lo mejor es la tarea individual, no sé. Ya, así que respecto a eso, no aplica, no aplica. Como te digo, no, yo todavía ni siquiera la subo a la plataforma. Pero bueno, Ya, muchas gracias. ok. Bueno, vamos a ver, yo como les mencioné, vamos a hablar de este tema en relación a las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa. Pero este es un tema eh, que uno tiene que explicar los orígenes. Entonces vamos a retomar un poco lo que, bueno, el día, creo que en ese día se hizo una video, digamos, actividad asincrónica. Entonces, un poco les voy a comentar. En esa videoconferencia, bueno, se trató algunos conceptos, digamos, claves que se tienen en la investigación cualitativa y mayoritariamente se explicó en relación por ejemplo, el diseño del estudio, puede ser también en relación a la recolección de datos, análisis de datos, algunas cosas que son conceptuales, ¿no? Pero como eh, de una manera superficial, enlazando con algunos ejemplos. Y también se habló de temas de investigación, ¿ya? Entonces, esto es para ir, eh, para que uno se vaya familiarizando con todos estos temas que se pudo haber visto, digamos, estos métodos cualitativos y técnicas afines, ¿no? Entonces, eh, ahora lo que intento explicar es referente a, a la parte, digamos, esencial que toma la investigación cualitativa. Eh, bueno, veamos entonces a qué me refiero. Entonces, respecto a esto, podemos considerar que esta, digamos, investigación, como ustedes ya han podido ver, eh, tiene, digamos, una profundidad, eh, una identificación esencial sobre los temas más ligados al sujeto, ¿no? En donde podemos realizar observaciones, también podemos interactuar más cercanamente con los eh, individuos de estudio o que son objeto de estudio. Entonces, existen algunos procedimientos que es válido, digamos, considerar y quien de alguna forma también se tocó en la videoconferencia anterior. Y ahora los vamos a ver desde este punto de vista del procedimiento que significa y cómo afecta al tema de la investigación
¿ya? Entonces, uno de estos procedimientos o instancias que tiene es la introducción analítica. Entonces, para este tipo de investigación es importante porque define la orientación inicial del proceso investigativo, considerando observaciones profundas, situadas y cercanas a los hechos que se están investigando, ¿ya? Eh, bueno, en este tipo de investigación tenemos diversas estrategias o técnicas que se puede llevar a cabo, como la observación, ¿no? Em, y otras que pueden ser un aporte. Eh, la idea es indagar de tal manera que podamos establecer algunas ideas eh, importantes o patrones también que nos puedan servir para definir y reconocer quizás algún tipo de variable de este tipo de investigación. Em, bueno, yo estoy leyendo tengo unas, digamos, hojas que, ya. Bueno, lo que les decía sobre este tipo de situación. Hay un ejemplo que eh, podemos mencionarlo, que está en relación a la interacción eh, en el aula, en un aula de multigrado rural, en un escenario rural, en donde se ve algún tipo de interacción cotidiana entre docentes y estudiantes. Entonces, en este estudios eh, se hace un trabajo de campo durante un periodo de 3 meses. Entonces se utilizan técnicas como la observación, entrevista y registro narrativo. Eh, lo que se espera es identificar patrones. eh, la idea, bueno, patrones de tal forma que uno puede categorizar, pero también uno tiene que darse cuenta como este tipo de estudio es un poco, digamos, en relación depende mucho del individuo, ¿no? Entonces, tomando esa situación, de repente no son tan fácil de generalizar, que se puede aplicar a otras instancias de investigación, otro o a otra investigación similar. Entonces, pero la idea fundamental es comprender eh, cómo los docentes van adaptándose a, a este tipo de grupos, ¿no? Y obviamente tratar que su desempeño sea lo mejor posible. Entonces, eh, la desde ese punto de vista, este ejemplo nos dice que el empezar, digamos, con esa forma, la investigación, desde el punto de vista, digamos, del análisis, es bueno, pero siempre y cuando lo podamos hacer digamos, con algún tipo de respaldo también, ¿ya? Y bueno, pueden ser algunos recursos o algo que pueda complementar, digamos, este tipo de investigación. Eh, la idea también es que, por ejemplo, el caso este es interesante porque se trata de un aula multigrado en un ambiente rural y que no debe ser fácil, ¿ya? No creo que sea, digamos, tan simple porque
como se menciona, hay interacciones que son importantes y ahí es como uno le pone el ojo en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Hay un sentido de heterogéneo y puede, digamos, el docente, digamos, tener novedades sobre cómo es la situación misma del aula. Entonces, bueno, la investigación sí tiene fundamento en este ejemplo. Está, digamos, está bueno. Luego, eh, tenemos el tema de la proximidad y se da especial importancia a la observación de los casos concretos y del comportamiento de los individuos en la actividad que ellos mismos les interesa. Entonces, este tema de la proximidad se puede tratar, digamos, eh, también en relación al cómo se comporta el docente, ¿no? Y cómo puede sacar, digamos, algún conocimiento del aula. Bueno, acá hay un caso, por ejemplo, un ejemplo, un estudio sobre la motivación en el aprendizaje de matemáticas en niños de cuarto grado. Se realiza mediante una observación participante en el aula. Lo que hace el docente, o perdón, el investigador se sienta y observa, digamos, cómo es el comportamiento ante estos ejercicios matemáticos y también observa la interacción entre el maestro y cómo, digamos, reaccionan los estudiantes ante la frustración o el entusiasmo que tienen respecto a las materias que se dan en matemáticas, ¿no? Entonces, todo esto es válido eh, de acuerdo a la investigación que se quiera hacer. Y para eso también se utilizan algunas técnicas, como ustedes bien saben, para poder rescatar estos datos que puedan apoyar el estudio. Entonces ahí hay una aproximación importante en cómo eh, se puede leer, ¿no es cierto?, ciertas situaciones en el aula. Bueno, eso está en torno a estos procesos que se mencionan, que son buenos considerar. No estamos abocando solamente al tema cualitativo. Lo otro es el comportamiento ordinario, y acá tengo que hacer digamos, un alcance en que em, los comportamientos ordinarios son rutinarios, pero sí tienen, digamos, en algún sentido importancia, ¿ya? Y la importancia se toma efectivamente cuando uno quiere establecer un tema, fijar eh, un tema para investigar. Eh, Desde ese punto de vista pueden ser interesantes. Em, bueno, lo que menciona en este comportamiento ordinario, se menciona de que se pueden plantear eh, problemáticas que no son tan relevantes, se pueden decir, son más cotidianas. Entonces, por ejemplo, hay situaciones en donde sí son relevantes, como quizás se pudo mencionar en otra asignatura, en donde hay conflictos, ¿no? Estos conflictos como el bullying y otros eh, se pueden tomar desde un punto de vista bastante relevante, porque afectan el entorno. Entonces, pero no es que uno no quiera decir que
este tipo de conflictos que uno le da importancia no sean, que se dejen de hacer, ¿no? Sino que desde un punto de vista, eh, digamos, investigativo, existen estos que son ordinarios y pueden dar una enseñanza, un conocimiento que se puede aprovechar. Entonces, la observación podría ser en situaciones cotidianas, por ejemplo, en que los niños negocian turno en el columpio, cuando están en recreo, ¿no? Forman equipos para juego o median de desacuerdo entre compañeros. Entonces, el objetivo es comprender la dinámica natural o las dinámicas naturales de estas resoluciones y quizás hasta negociaciones que se ocurren en el entorno escolar, ¿ya? Puede, digamos, indicar una conducta de algunos estudiantes para entender más en profundidad cuáles son puede ser sus motivaciones, eh, sus eh, pensamientos, en torno a diversos temas, ¿no? Entonces, para eso se contemplan estos procesos que pueden ser importantes. ¿M? Y acá hay otro tema que también se considera que está dentro de lo que es la estructura como requerimiento ritual. Bueno, acá se quiere decir que ciertas estructuras, como en el caso de la investigación cuantitativa, están establecidas, desde ya están establecidas. Pero en el caso de la investigación cualitativa, eh, la verdad que en el trayecto de la investigación eh, se pueden ir dando distintos casos, ¿ya? Entonces, eh, no obedece, digamos, a una estructura rígida, sino que es más flexible en alguna situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a colocar el ejemplo inmediatamente para a ver si se puede entender mejor. En una investigación sobre las normas implícitas en el aula, el investigador no impone una estructura predeterminada de investigación, sino que analiza cómo los estudiantes y el maestro organizan sus interacciones. Entonces descubre que hay rituales informales, como como que los niños, por ejemplo, levantan la mano no solo para hablar, sino para indicar acuerdos o otras situaciones. Este comportamiento no está en el reglamento oficial, o sea, no está estructurado, ¿ya? Y es espontáneo en la medida que se hace, digamos, por ejemplo, la clase en el aula. Entonces, lo que se quiere decir que hay situaciones que son espontáneas y que también pueden ser válidas dentro de la investigación. Y bueno, pueden pasar diversas cosas. Por ejemplo, eh, en la, por ejemplo, hay un estudio en las comunidades indígenas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? En las comunidades indígenas, donde hubo un investigador, estuvo por 6 meses haciendo la investigación, pero en el transcurso de esos, puede ser 3 últimos meses, se dio cuenta que lo que tenía planteado como algunos objetivos empiezan digamos, a variar. No es lo que se planteó inicialmente. Entonces, esto obedece a la dinámica en este caso quizás de los sujetos de investigación. Y eso también puede generar, digamos, una interacción de riqueza en cuanto, por ejemplo, al contexto teórico.
¿ya? Y qué cosa que vamos a hablar un poco más adelante en una comparación que se hace con la parte cuantitativa. Entonces, se pueden dar esos casos de que están, digamos, dinámicas, digamos, las situaciones de algunos estudios, que el foco o el enfoque que uno tenga puede variar. Y eso es por la misma dinámica de los sujetos de investigación. Entonces, a eso se refiere un poco esta estructura que nosotros nos podemos marcar y que quizás estamos acostumbrados, ¿no? Pero en la parte cualitativa puede ocurrir eh, de otra forma. Tenemos el otro foco que se puede llamar, los núcleos de interés no son otros que los fenómenos recurrentes en un tiempo y espacio concreto. Descubrimiento y la exposición son objetos de investigación por parte de la investigación cualitativa. Sin embargo, en el caso de la investigación cuantitativa, se preocupa más de la explicación y quizá de hacer ciertas predicciones. Pero en el caso de lo que es cualitativo, se va, digamos, a lo que está pasando en el momento y en profundidad, ya descubrir, digamos, ese conocimiento. Ahora bien, este ejemplo nos dice que un estudio sobre la socialización de los niños en educación inicial no busca predecir cómo interactúa en la adolescencia, sino describir los fenómenos recurrentes en su convivencia diaria. Entonces, ahí está un poco la aclaración mediante este ejemplo, ¿no? Eh, Esos son principios que, de acuerdo a la misma enfoque de la investigación cualitativa, ¿ya? Bueno, hasta acá, no sé si tienen alguna duda que quieran preguntar. No. Bueno, acá yo tengo un cuadro que quizá en su compilado es un poco más largo, pero bueno, yo tomé esto y la idea es la siguiente. Acá yo tengo una comparación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿ya? Entonces la idea es analizar eh, cada elemento que está en este cuadro y con la finalidad, ya al finalizar esta presentación seguro, encontrar las ventajas y desventajas de esta investigación, ¿ya? Entonces el análisis pasaría por ir viendo cada elemento que se está en este cuadro, ¿ah? Bueno, algo que menciona y que ustedes seguro ya saben, lo que menciona la tabla es que resalta las diferencias epistemológicas, metodológicas entre los dos enfoques, cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cuantitativo, ustedes ya saben, busca generalizar resultados a partir de mediciones objetivas y el cualitativo se centra en la comprensión profunda y contextual de los fenómenos, bueno, sociales. ah, eh, y no deja y no se deja de mencionar que ambos enfoques también pueden ser complementarios, ¿ah? Ok, vamos a ver lo que les mencioné. Y seguramente a la medida que vamos avanzando, vamos a poder
observar que hay muchas cosas que se van repitiendo, pero la idea es entender un poco más esta comparación. Ya, bueno, acá en la dimensión tenemos el punto de partida de estos enfoques. En el cuantitativo menciona que hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Y en el cualitativo hay una realidad que descubrir e interpretar. Y bueno, y menciona que la realidad es la mente. Entonces, eh, vamos un poco al ejemplo que se puede citar acá, ¿no? En el ejemplo cuantitativo se parte del supuesto que existe una única realidad del rendimiento académico, por ejemplo, que puede medirse con pruebas estandarizadas. Eso lo sabe. En el ejemplo cualitativo, que un poco se desconoce mucho, se parte del supuesto de que la experiencia del aprendizaje tiene múltiples significados dependiendo de cada estudiante y esto se debe descubrir. Puede ser a través de entrevistas, historias de vida, quizás, etnografía, observaciones, ¿ya? Entonces, la diferencia es clara desde cómo vamos a entender estas dos enfoques. ¿Ok? Después tenemos es la realidad a estudiar, la dimensión, ¿no? Entonces, acá menciona que existe una realidad objetiva única. Eh, el mundo es concebido como externo a la investigación, al investigador, ¿no? Eso lo sabemos por teoría. En el enfoque cualitativo, existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y, y contenido entre individuos, grupos y culturas. Entonces, esto último también tiene una explicación que se puede, y aprovecho de mencionarlo, que en estos estudios cualitativos, siempre teóricamente vamos a ir de lo particular, perdón, claro, de lo particular a lo general, ¿ya? Luego yo voy a hacer una pregunta y ahí, pero por ahora se enfoca así, ¿no? Esta investigación cualitativa, de lo particular a lo general. En cambio, los enfoques cuantitativos van de lo general a lo particular. Y luego vamos a ver la explicación. Ejemplo, el ejemplo cuantitativo, estudiar la tasa de deserción escolar midiendo porcentaje por año y región, sí se puede hacer. De hecho, se hace, ¿no? Porque, bueno, todos eh, estos indicadores son medibles, ¿ya? En cambio, en lo cualitativo, el comprender por qué los estudiantes abandonan la escuela a través de relatos de vida o entrevistas en profundidad es el interés, ¿ya? Entonces, también ahí se ve una diferencia que un poco, digamos, se enlaza con lo anterior, porque lo otro es cómo ya es la esencia, ¿no? Y cómo acá toca la realidad en cuanto a la investigación, ¿ya? Acá tenemos otra definición de
dimensión, ¿no? Sobre la naturaleza, a ver, ya, naturaleza de la realidad. Entonces acá podemos ver que en esta tablita nos dice que la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la realidad de datos. Ahora yo hago la pregunta. A ver, ¿quién puede responder? ¿Por qué así? ¿Por qué este enfoque en lo cuantitativo menciona que no cambia y en el otro enfoque sí cambia? Pueden leer los ejemplos que están ahí y a ver por qué sucede, qué explicación podríamos dar. ¿Alguien se atreve? ¿Mm? ¿Qué les dice los ejemplos? ¿Cómo lo entienden? Porque al final lo cuantitativo quizás tiene más, eh, se puede entender más fácilmente, creo. En cambio lo otro, no sé si se puede entender tanto. Sí, Alexa. Este, buenas noches, Magíster. Yo pienso que cambian es en los fenómenos complejos que se puedan presentar, en los contextos y las experiencias. ¿Ya? ¿Referente a lo cuantitativo o a En lo lo cualitativo? a lo cualitativo. Y en lo cuantitativo, digamos, que puede ser las mediciones objetivas. Ok. Sí. Ahí, por ejemplo, cuando uno mide la presión, ¿no es cierto? O se pesa, son objetivos, son números, ¿cierto? En cambio, la percepción, digamos, de las personas eh, puede variar. Por ejemplo, acá dice, mire, voy a leer lo que dice el ejemplo cualitativo. Dice, la percepción de los pacientes sobre su tratamiento médico puede cambiar al hablar con el investigador. Puede ser porque le puede dar información también el investigador. Entonces, eh, puede haber una reflexión entre medio. Y lo otro, que los individuos no son todos similares, ¿no es cierto? Hay otras profundidades que pueden gatillar, digamos, el pensamiento, ¿ya? Estamos hablando de la persona. En cambio, lo otro ya es más constante, ¿no? Porque son mediciones ya de indicadores y mediciones objetivas, ¿ya? Entonces, de esa forma nos acercamos cómo también interpretar estas realidades, ¿no? Eh, ok, veamos otro. El enfoque. Bueno, acá el enfoque, digamos, también tiene que ver con lo anterior. Busca ser objetivo. En cambio, el enfoque cualitativo admite subjetividad, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo que dice que al aplicar encuestas con respuestas cerradas, se puede evitar la influencia del investigador. Claro que sí, porque estas encuestas nosotros podemos definir la respuesta, ¿ya? En la encuesta, digo. En cambio, por ejemplo, registrar en un diario de campo las propias reacciones del investigador para reconocer cómo influye en la interpretación de los datos. Esto quiere decir que de repente si este investigador registra su reacción, de alguna forma ya hay una convicción de hecho, ¿no? Sobre el tema.
porque lo va escribiendo y de alguna forma hay una, una, no quiero decir, una desviación puede ser, una desviación, pero en el sentido, digamos, de anotar estas observaciones. Entonces, cuando ya analiza, puede haber un sesgo. Eh, y eso llama a una actitud subjetiva, porque lo mismo o puede ser diferente la reacción de otro investigador. Entonces ya hay una subjetividad en cómo lo aprecia una persona y lo aprecia otra. Eh, ya, entonces el enfoque creo que está muy en relación con lo anterior también. Eh, También tenemos esta dimensión de metas de la investigación. En una, que es la cuantitativa, eh, se expone a describir, explicar y predecir fenómenos. Ya, también se puede generar y probar teoría. En lo otro tenemos, en lo cualitativo, ya es describir, comprender e interpretar los fenómenos. Que ya tenemos esa, ese, esa, ese enfoque, esa forma de entenderlo. Entonces, eh, en los ejemplos, de determinar si existe una relación causal entre el uso del celular y el bajo rendimiento académico, puede ser, digamos, en lo cuantitativo, eh, una pregunta o qué sé yo, una meta, un objetivo para determinar, eh, digamos, las causas, ¿no?, que inducen al rendimiento, al bajo rendimiento. Entonces acá tenemos dos variables. Una variable que es independiente, ¿ya? El, el uso del celular, y otra que es dependiente, que es el rendimiento académico, que se puede enlazar, ¿ya? Como causa y efecto. Entonces, eh, ahí yo puedo explicar y puedo hacer a lo mejor predicciones, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a las herramientas que yo pueda tener, en- sobre todo de los estadísticos, y de hecho se hace, ¿no? En cambio, en el cualitativo, más que nada se explora cómo los estudiantes perciben el impacto del uso del celular, del celular en sus hábitos de estudio. Eh, s- eh, Vamos, digamos, a la persona, qué qué es lo que siente eh, con el uso del celular y cómo lo interpreta en estos, por ejemplo, en el rendimiento escolar, ¿no? Y cómo lo percibe. eh, entonces, son dos cosas bastante diferentes y que puede traer, digamos, en una puedo tener, digamos, un dato duro, ¿no? El rendimiento. En el otro puedo tener las percepciones eh, en los cuales yo puedo hacer caso a caso, ¿ya? Y por eso que quizás más adelante nos vamos a dar cuenta que estos estudios recopilan baja cantidad de muestras. Los casos son menos para estudiarlo, ¿ya? La parte lógica. Todo esto está relacionado porque al final tiene una tendencia bien marcada a diferencia. Entonces la lógica dice que, a ver, estoy, ya.
se aplica la lógica deductiva de lo general, eh, de lo general a lo particular, un poco lo que yo le mencionaba. Y en cambio, en lo cualitativo se aplica la lógica inductiva de lo particular a lo general. Eh, un poco ya si habíamos visto y llegando acá, ¿qué podemos decir de eso? ¿Se puede entender en qué situación? A ver, primero, antes de eso les voy a mencionar algo que puede ser, que puede aclarar un poco, por ejemplo, en lo cuantitativo. La deducción es parte de la teoría conductista para derivar en una hipótesis que digamos, que se debe comprobar, ¿sí? Entonces, ahí nosotros los tenemos que limitar eh, para poder realizar cierta experiencia, ¿ya? Objetiva, para poder quizás demostrar algo, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo cualitativo, lo que prima es el razonamiento inductivo, que es parte de las observaciones quizás de los casos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos explicar? Y si alguien se atreve a dar un ejemplo de la parte cuantitativa, porque eso creo que lo mencioné con ustedes en un ejemplo de metodología de la investigación. Ujú. No, no hay nadie que se atreva. Bueno, lo voy a mencionar entonces. Miren, lo que pasa es que de lo general a lo particular eh, se puede, digamos, realizar a través, digamos, de experimentos, ¿cierto? Eh, pero estos experimentos tienen que estar fundamentados por la teoría. Entonces, si nosotros nos planteamos, estamos hablando de lo cuantitativo, si nos planteamos, digamos, este enfoque, tenemos que pensar que vamos a ir de lo general a lo particular en términos que yo tengo teoría. Lo general es la teoría que yo voy a tener de fundamento. Y lo particular va a ser el experimento que se va a realizar. Entonces, hay ejemplos como quizás yo les mencioné en un momento, que para, por ejemplo, medir alguna, digamos, metodología de aprendizaje o didáctica o estrategia para aplicar en alguna asignatura, se podrían establecer dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. Entonces, al grupo experimental yo eh, digamos, eh, les doy la estrategia para que puedan aprender, ¿no? Aplico, Magíster, una ejecuto. consulta. Más o Sí, sí, menos ahí aplicaba eso de la metodología del Lesson Study en la que usted nos manifestaba en que era el modelo de colaboración entre docentes en mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en base a metodologías dentro de un salón de clase en la cual se subdividía, o sea, en la que se subdividía en dos grupos, claro. en la investigación en la cual se establecen ciertos objetivos de los cuales van haciendo ciertas mejoras. Por ejemplo, en un grupo se le Ajá, enseñaba antes sílabas y como mejora, pues en el otro grupo se le enseñaba ya lo que era sonidos de las exacto. letras. Y finalmente se aplicaban estas metodologías mejoradas en las cuales los docentes mejoraban las destrezas para poder implementar en los estudiantes, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, yo a lo que iba, que justamente para hacer estos experimentos, los fundamentamos en la teoría, ¿cierto? Y a través del experimento obtenemos estos resultados que menciona Milton, ¿no? Porque
yo le voy a aplicar a un grupo, digamos, la estrategia, pero al grupo de control no. Y la idea es comparar si esta estrategia da resultados. Y obviamente tenemos que hacer actividades para poder tener esos datos, ¿cierto? Una vez que ya se ha ejecutado, tenemos que ver el rendimiento. Y eso, justamente lo que mencionaba Milton, es un ejemplo en cuanto a, a poder llevar a cabo estos experimentos. Son experimentos que se realizan y que no son difíciles de hacer, sino que hay que tener organización y obviamente el fundamento de lo que se vaya a aplicar, ¿no? Y bueno, y hacer la medición. Estamos hablando desde el punto de vista de lo cuantitativo, ¿cierto? Entonces, en cambio, en lo cualitativo, eh, la idea, digamos, es, por ejemplo, si se va a implementar algo, eh, deberían, digamos, hacerse entrevistas, observaciones, pero en forma particular a los casos que uno desea, digamos, trabajar. Entonces, ahí se ve la variable o se ve la situación que yo estoy trabajando desde el punto de vista particular. Y los resultados que yo tengo los puedo generar a través de, por ejemplo, eh, de estas técnicas que yo voy a aplicar y voy a obtener estos resultados, los cuales yo voy a tener que, por ejemplo, en el análisis, codificar, clasificar eh, y categorizar. Entonces ahí ya uso, digamos, un elemento más general en donde en algunos casos se puede tener ese concepto, ¿no? Digamos, va a depender mucho del tipo de estudio y del objeto que tengamos, del escenario que tengamos, para poder generalizar esos resultados, ¿ya? Entonces, eso es lo que se puede, digamos, entender. Creo que en el cuantitativo es más visible. En cambio, en lo cualitativo un poco, digamos, cuesta tener la visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice que a partir de entrevistas con los docentes rurales, si fuera el caso, se identifican patrones emergentes sobre estrategias de enseñanza adaptadas al contexto local. Pero al obtener esa estrategia de enseñanza, se parte digamos, de caso a caso, de un, de un procedimiento particular sobre los docentes. Y después se puede extender, digamos, a, a un contexto más general, ¿ya? Entonces, eso es un dato bastante interesante que después lo vamos a ver en estas ventajas y desventajas que tenemos sobre estos dos enfoques. Ok. Luego tenemos este cuadrito que también proseguimos con las comparaciones, pero ya estamos en una estructura de un procedimiento, ¿no? De investigación. ¿Ya? Son etapas que, bueno, son etapas que se pueden considerar. Tenemos la etapa de planteamiento del problema, revisión de la literatura, recolección de datos, análisis de datos y reporte de resultados. ¿Ya? Entonces, acá hay igual un análisis
y yo lo tengo en hojas, pero bueno, la idea es ir viendo estas características respecto a lo que es el proceso. Cada una tiene una característica particular, ¿ya? Entonces, seguramente acá vamos a ver parte de la característica y cómo se asume en un enfoque y cómo se asume en el otro. Entonces, vamos a ver el planteamiento del problema. Eh, no está completa la característica, pero se asume como las orientaciones. Entonces, acá se manifiesta que un ejemplo en lo cuantitativo eh, está en relación a la predicción del rendimiento académico en función del tiempo de estudio. Y algo en lo que nosotros decíamos. En la parte cualitativa está en torno a la exploración de cómo los estudiantes perciben la presión académica en épocas de examen, que es algo lógico, pero es una exploración de acuerdo al- a la percepción del estudiante. En cambio, lo otro es en función, digamos, del periodo de estudio, ¿m? Y que eso también pueden tener y puede ser medible, indicadores, ¿no? La especificidad, ¿ya? Em, está, digamos, en torno, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre las horas de estudio y las calificaciones en matemática, por ejemplo? Se puede enfocar en lo cuantitativo. En cambio, en lo cualitativo, nosotros podemos decir qué significa para los estudiantes tener éxito académico, algo que se mencionó ah, quizá en algún momento, ¿ya? ¿Qué es lo que significa eso? En cambio, eso es netamente de una percepción personal, seguramente, y por eso se hacen estudios caso a caso. Datos dirigidos. Bueno, acá los datos que se dirigen en el enfoque cuantitativo son las variables observables que nosotros podemos tener. En cambio, en lo otro puede ser variables también, pero pueden tener una connotación de experiencia eh, en torno a emociones, percepciones, ¿ya? Al final igual son variables. Igual nosotros podemos trabajar con eso. Pero en el análisis que se puede hacer en en un enfoque cualitativo es distinto al análisis que uno hace en torno a lo cualitativo. ¿Ya? Eh, bueno, acá en torno a lo que son los roles, como ejemplo en lo cuantitativo, eh, es fundamental construir hipótesis. Y en el... perdón, antes pasamos, me estoy un poco acelerando. En la etapa de revisión de literatura o marco, eh, digamos, teórico, tenemos, tenemos digamos, la etapa y la característica que podemos asumir fue los roles que nosotros podemos tener en el enfoque cualitativo y es, en este caso, es fundamental la- para construir una hipótesis. O sea, esta revisión de literatura es fundamental para construir hipótesis. En cambio, en el ejemplo cualitativo, menciona que esa preocupación es secundaria y se revisa luego o durante el proceso. Eh,
puede ser, digamos, que esa parte de la revisión del eh, marco teórico, puede ser que lo usemos. A ver, con esto yo no quiero decir que no se haga en lo cualitativo. Igual se tiene que hacer, pero tiene otra connotación. Puede ser una connotación de complemento, también puede ser de contextualización, y puede ser, digamos, eh, en base a información, como mencioné, que complemente el estudio. Ahora, ¿por qué es secundario? ¿Por qué es secundario? Bueno, algo de esto yo les mencioné. Lo que pasa es que en el caso de la investigación cualitativa, uno puede interactuar en estas técnicas que uno recoge información y ahí se puede dar el caso que al entrevistar, al hacer la observación o al hacer la etnografía, se pueda entregar información en esa fase. Entonces, la cual también se puede utilizar como marco teórico, que es parte de un conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista se menciona que puede ser secundario porque es complementario y parte de la información teórica se puede adquirir en esa etapa de recolección de información. Por ejemplo, en los estudios de comunidades indígenas, ¿ya? Entonces, en cambio, en lo cuantitativo, nosotros tenemos de respaldo, de hecho, ya sabemos en cuanto a al alcance, a la metodología, y hay que usarla para poder desarrollar el estudio. Por otro lado, se habla de la justificación. Eh, en esto es, digamos, transversal. Los estudios anteriores demuestran que el estrés reduce el rendimiento, por ejemplo. Es un ejemplo. En cambio, un ejemplo cualitativo también es como es transversal, es decir, que la, la justificación para el planteamiento se puede utilizar en ambas situaciones. Entonces, pocos estudios, como ejemplo, han explorado cómo los adolescentes conceptualizan el estrés académico. Un ejemplo. Y bueno, ahí tenemos esta etapa de revisión de literatura o marco teórico. Luego tenemos acá otra parte que es la recolección de datos, en donde tenemos que hay instrumentos como los cuestionarios que se utilizan en enfoques cuantitativos, en donde podemos también utilizar la escala de Likert, que es un instrumento que sirve para ir cuantificando ciertas percepciones. Y por eso, digamos, puede ser, digamos, útil en estas condiciones. También en, en el cualitativo tenemos entrevistas, como saben, grupos focales, también se pueden hacer observaciones y hay otros también elementos que se pueden utilizar. Los tipos de datos, bueno, ya sabemos que son numéricos, parte de indicadores, y estos son objetivos. En cambio, en lo otro podemos tener texto o imágenes, en donde tenemos transcripciones de entrevistas, de observaciones, y eso, ¿no? Y acá hay un elemento que es nuevo, quizás, que puede ser complementario. Dice que el tamaño de muestra en los estudios cuantitativos son mayores que los que se realizan
en estudios cualitativos. Y esto, la explicación es que en los estudios cualitativos se hace un estudio prácticamente eh, caso a caso digamos, del individuo que nosotros necesitamos, si fuera el caso, ¿no? Porque puede ser otro escenario. A lo mejor no es un individuo, una persona, sino que son grupos. Y esto en el tiempo es, digamos, demoroso y no se hace inmediatamente. En cambio, los otros son, como en el caso de la encuesta, pueden ser masivas. Entonces, el tamaño de la muestra es bastante, puede ser bastante grande. Y acá se aplica otra cosa también, que en el muestreo del tema, digamos, cuantitativo, puede ser probabilístico, ¿no? Y en el otro, el cualitativo puede ser intencional, cosa que tenemos dos efectos distintos, ¿ya? Bueno, esto es respecto al análisis de datos, que es la otra etapa. En este caso, podemos tener tipos de análisis, ¿cierto? Un tipo de análisis puede ser en estadística, eh, se pueden utilizar algunos software como el Excel o el SPSS y analizar la varianza de las medias, por ejemplo. Y en el caso del ejemplo cualitativo, que es un otro tipo de análisis, que en algún momento lo vimos, por ejemplo, con un software, ¿no? Y que podemos tener de una entrevista una codificación, una categorización en relación a las transcripciones, ya sea de una entrevista o observación. Entonces son dos análisis distintos que podemos trabajar. A ver, ok. Entonces, se pueden dar esas situaciones. El análisis de datos en lo cualitativo es bastante, digamos, no es difícil, pero hay que dedicarse. Y para eso están algunos software que nosotros podemos utilizar. Bueno, la idea es usar algunos que son más, más conveniente económicamente, ¿no? O que puedan ser de origen libre, ¿no? Eh, pero bueno, se puede realizar. Y eso que, bueno, vamos a tratar de ejecutar algunos ejercicios de ese tipo. Obviamente hay que tener y entrenar también, ¿no? Bueno, dentro de esto también podemos describir ciertos parámetros. Por ejemplo, en este caso cuantitativo, los estudiantes que estudian más de 2 horas diarias tienen en promedio 1,5 puntos más, pues, por ejemplo, en estos test, ¿no? Y los estudiantes sienten que el éxito se mide más por el reconocimiento social que por nota, bueno, por calificación. Pero esas son percepciones total o situaciones del estudio totalmente distintos. La comparación, podemos contrastar hipótesis en los estudios cuantitativos. En cambio, en los cualitativos se profundizan los significados, ¿ya? En un estudio cualitativo, no necesariamente uno puede comprobar una hipótesis. Podemos tener una pregunta de investigación que podemos proponer, ¿ya? Esa es más o menos la temática que tiene desde el punto de vista estructural. Y por último tenemos los resultados los reportes de resultados o informes. Eh,
Bueno, acá es un poco también variable porque la forma de entregar puede ser a través de tablas en lo cualitativo, gráficos, qué sé yo, y en lo otro pueden ser narración interpretativa, aun cuando estos software que les mencioné, en lo cualitativo, sí podemos hacer algún tipo de gráfico en razón de las clasificaciones que uno hace en el análisis. Entonces, bueno, eso se tiene que ver y se tiene que comprobar en, digamos, en terreno o en operativamente, ¿no? Digo yo, para ver esta diferencia, ¿no? ¿Cómo se hacen esos gráficos? El estilo, bueno, es objetivo, técnico en lo cuantitativo y en el cualitativo es reflexivo y reconoce la influencia del investigador. ¿Ya? Bueno, eso es un poco lo que es la comparación de ese cuadro, que imagínense que tenemos como o dos cuadros más dentro de eso, de ese compilado. Entonces, la idea es tratar de entenderlo de esa forma, porque la comparación entre lo cualitativo y cuantitativo, hay varias bibliografías, pero que toman algunas cosas que son, a lo mejor pueden ser más superficiales. Bueno, de este punto de vista, ya con lo anteriormente dicho, se hace una idea más acabada. Y por último tenemos esta comparación de la investigación cualitativa dentro de lo que es las ventajas y desventajas. Veamos, en la investigación cualitativa, ya desde el punto de vista netamente cualitativo, se profundiza en la comprensión de fenómenos sociales y humanos en donde entra lo que es lo educativo. ¿Qué limitantes o desventajas tenemos? Se limita la limitada capacidad de generalización en torno a los resultados que uno puede obtener. ¿Ya? Y sobre todo si son estudios grandes, donde abarcan poblaciones eh, grandes. Entonces ahí hay una limitancia. ¿Por qué? Porque los casos son, digamos, de estudios pueden ser específicos y no a todos eh, van a tener las mismas situaciones. Entonces es difícil generalizar en lo cualitativo. ¿Ya? Eh, en lo Otra ventaja que se puede entender, dice que permite explorar significados eh, de percepciones y emociones. En, lo, en las desventajas, los procesos son largos y demandantes, requieren mucho tiempo para recolectar esta información. Eh, Así es, como les menciono, pueden ser largos. Otra ventaja, dice, se centra en el contexto y la perspectiva de los participantes. Eh, una desventaja es difícil el análisis sistemático. El análisis puede ser complejo y requiere de experiencia. Bueno, eso es lo que yo les manifesté sobre el análisis de datos. Cuando, por ejemplo, antes no existían estos software, se complicaba la cosa porque la temática es identificar, por ejemplo, eh, una frase central o conceptos centrales por ejemplo, de una transcripción, de una entrevista o de una observación, y eso hay que ir marcando, digamos, frase por frase, si se logra identificar estas ideas centrales, como se pueden decir. Y luego hay que establecer, digamos, una clasificación en donde entra esa frase.
Entonces es un trabajo bastante arduo si tenemos varias entrevistas o si tenemos unas observaciones, digamos, eh, en distintos escenarios. Entonces puede llegar a ser un poco arduo. Y también hay un poco de experiencia que hay que suministrar. Bueno, dentro de las ventajas tenemos que es flexible y adaptable al proceso investigativo, un poco lo que se menciona dentro de lo que es estructural. Sin embargo, la subjetividad puede ser en contra, una desventaja, en lo que se mencionó hace un rato. El investigador puede influir en la interpretación de los resultados, ¿ya? Por ejemplo, en la entrevista, en la forma que hace la pregunta o cómo se plantea una pregunta, si tiene, si puede ser, digamos, si puede aplicar al escenario que se está investigando. Todo está en la construcción de de esta herramienta y bueno, por lo mismo hay que validar y hay que hacer un proceso también para, definitivas cuentas, tener certeza de que el instrumento es correcto. Y también la forma como el investigador puede hacer esa pregunta y, y qué le da también como de introducción también, ¿no? Entonces todas esas cosas puede sesgar también este tema de las interpretación de los resultados. Una ventaja aporta la generación de teoría y comprensión holística. O sea, las teorías pueden ser, digamos, importantes y pueden ser integrales, ¿ya? En una comprensión integral. La dificultad, una desventaja, dificultad para replicar el estudio. Eso también es por lo mismo que se mencionaba. Se tratan de casos y puede haber alguna dificultad para poder replicar el estudio, si- eh, teniendo al principio que no todos los individuos piensan y actúan igual. Utiliza técnicas ricas como entrevistas, observaciones y grupos focales, y entre otras, como ventaja. Desventaja, exige habilidades interpretativas y teóricas avanzadas. Bueno, eso es relativo, porque depende de la investigación. Y por último, aborda fenómenos complejos en contextos reales. Eso sí, eh, es lo que es ventaja. Y bueno, un tema que también puede ser de debate es que no en todas las disciplinas se acepta este tipo de investigación. ¿Ya? Y eso es lo que tenía para hoy día. Y no sé, alguna consulta, alguna cosa que quieran preguntar. Bueno, yo les voy a dejar la presentación porque a través ya hice la prueba ayer y este team no me está dejando enviar porque dice que está saturado, digamos, para enviar. Entonces yo les voy a enviar a través del correo que hay un grupo, ese grupo que, digamos, elaboré con correo institucional, ahí se los mando, más rato, sí. ¿Ah? Eh, bueno, eso es sobre este tema. A ver, no, si no hay ninguna otra pregunta, les quería mencionar algo, aprovechando, bueno, a los que están como hay estudiantes que van a hacer el cuestionario el día lunes, ¿cierto? Entonces, quería mencionarle que ese día yo no voy a considerar en el cuestionario lo que se pase ese día.
¿de acuerdo? Esa parte de la compilado no se va a considerar. Solo lo que se ha hecho hasta la última, digamos, presentación que se presentó el día lunes, ¿ya? Entonces, lo que les sugiero que estudien es el compilado 1 y dentro de eso estudien lo que es también eh, la parte del subtema 2, porque ahí sí les coloqué algunas preguntas, ¿ya? Del subtema 2. En el compilado 2, como les digo, no consideren esa parte de que sería a ver, no me acuerdo muy bien, están en relación a las problemáticas, que es el punto 2. Eso no lo considere. Solamente el punto 1, que es el campo de acción y todo eso del profesional de la psicología educativa. Y vean la presentación 3 hasta o sea, la presentación 3, la que se pasó el día lunes. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí. Em, que lo hice de manera asincrónica, ¿no? Entonces, ahí hasta la diapositiva 6, 6, 7, no más que eso. Le estoy dando esas directrices. Sí, Génesis, perdón. Buenas noches, Magister. Una Bueno, pregunta. ujú, De la materia de ecología, ¿puede repetir, por favor, qué parte había que estudiar? claro, Gracias. estoy aprovechando porque esa la tuvimos asincrónicamente y como ya el lunes, entonces, ok, sería el compilado 1, ¿cierto? Eh, enfóquense en el subtema 2. Igual échele una repasada al subtema 1 también, pero el subtema 2 tiene ah, algunas preguntas. En el compilado 2, enfóquense en el subtema 1. No, no lo voy a evaluar el subtema 2, porque es absurdo que el mismo día estén, le esté preguntando ese día sobre ese tema, cuando voy a hablar el día lunes. No tiene sentido, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, en la presentación 3 que fue este día lunes, hasta la diapositiva 6 nomás, hasta ahí saqué preguntas. Eso es, ¿ya? Sí, Alexa, Magister, una pregunta. ¿A qué hora tenemos que realizar ese test? Porque en el área personal no nos indica claro, sobre esa información. Usted nos está avisando, pero de ahí, si nos hubiera dicho para el lunes, prácticamente creo que todos no realizábamos eso. claro. Mire, miren, yo normalmente, la otra vez nos pasó en el curso, ¿se acuerdan? Yo terminé antes y yo tenía planificado, creo que, eh, creo que no me acuerdo muy bien si eh, era la 20:30 o algo así. Bueno, al final terminé antes la presentación, ¿no? Entonces, yo calculo que esta presentación va a durar como una hora puede ser, 1 hora y 15, algo así. Entonces, tengo que medir también eso porque eh, la presentación eh, depende de la presentación. Entonces, yo diría entre 1 hora 15, 1 hora 20, por ahí. En todo caso, le coloco la hora cuando yo ya tenga seguridad antes del lunes. ¿Les parece?
no les voy a colocar la hora porque tengo que medir más o menos cuánto me voy a demorar. Más o menos yo creo que entre 1 hora 15, 1 hora 20 en lo que es esa presentación, igual tengo que hacer. Y ahí le coloco la hora para que ustedes tengan, y cuando entren el día domingo o no, el día lunes tiene que ser. Y ahí van a ver la hora en el habilitado en la plataforma. ¿Ya? Nancy. Magister, y antes de dar el cuestionario, bueno, la verdad, como es ustedes con el primero que vamos a dar el cuestionario, ¿será que se puede probar la aplicación? Porque yo recuerdo que cuando hicimos la sumativa, Eso tengo que consultar. Ajá, Ya, solamente estaba activado para el Zoom, sí, ya, para el Zoom, pero no ya, para el Teams. Entonces no ya, sé si habrá algún problema. ya, déjame Porfa, profe. preguntar. Sí, sí, sí. Es que justamente hemos tenido un montón de cuestiones. Entonces, déjame la aplicación de estas que colocan para que no se salgan del entorno, ¿no? No me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero bueno, sí, sea a lo cual la vez pasada me hiciste la pregunta, pero como hemos tenido un montón de cosas. Entonces, tú dices que sirve para el Zoom nomás y no para el Teams, ¿no es cierto? O sea, cuando la activamos para realizar la sumativa, ahí nos Ujú. daba una opción de que teníamos que escoger el Zoom. Ya, Y no sé si funcionará con el Teams, no sé la ya. verdad. Entonces, no sé si antes de Deja dar el mañana cuestionario mismo, podemos claro, probar. Y con claro, ustedes la primera vez que vamos a hacer el cuestionario. claro, claro, déjame mañana mismo hablar con Wilmer y mañana les doy la respuesta. ¿De acuerdo? A lo que me preguntan, si es necesario probar antes o si ustedes pueden hacerlo en su casa, ¿no? Déjame preguntar, porque no tengo dominio sobre ese tema. Wilmer seguro me va a decir. Y por último, que me la mande para yo probar yo también. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ya, ok, qué bueno que me hiciste esa pregunta porque la tenía anotada, pero no la había consultado. Eso, la idea es que les vaya bien, como les digo. Y bueno, no tengas problema en este cuestionario. Acuérdense, son alrededor de 20 preguntas. Tienen 15 minutos para hacerlo. Prueben su computadora. No es recomendable que la hagan por celular. Van a tener problemas. Y eso. Magister, disculpe una pregunta, buenas noches. Buenas noches, sí. Disculpe, Magister, lo que pasa es que se me fue hace un momentito el internet y no escuché todo sobre las indicaciones de estas pruebas. Vamos a dar la prueba que viene la siguiente semana, vamos a dar de todas las materias de las 3 primeras semanas de clases. ¿El cuestionario te refieres? Sí, ese cuestionario. Claro. Es toda la unidad, digamos, 1, que está en términos de los compilados 1 y 2, ¿no? En todo caso, miren, yo les voy a mandar un correo para indicarle, porque ya lo he dicho 2 veces, ¿de acuerdo? Les voy a mandar indicándole más o menos lo que les dije hoy día, para el tema para el cuestionario del día lunes, ¿de acuerdo? Para que no se le olvide. Ahí listo, gracias, Magister. Ya, ya pues, que tengan una buena noche y ahí nos estamos encontrando mediante este sistema. ¿Ok? Que estén muy bien. Gracias, Magister. Buenas, Buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, Magister. Magister. Gracias. Gracias, buenas Magister. noches. Buenas noches. Gracias, Magister. Que estén bien.